bienvenida a esta cuarta entrega sobre la serie de videos que estamos haciendo acerca de la era de Acuario y sus transformaciones. Estuvimos en el primer video hablando en general sobre qué significa la era de Acuario, qué es eso, con qué se come, cuáles son las transformaciones en general. Y luego tuvimos 3 entregas más. La primera sobre la era de Acuario y sobre el cambio de paradigma que esto está trayendo, que esto significa. El segundo, el tercero, mejor dicho, sobre la era de Acuario y los movimientos sociales. Y en esta cuarta entrega conversaremos con Juan Sierra sobre los movimientos sociales y una visión del ser humano desde un enfoque de la diversidad sexual y de género. Juan, era de Acuario y diversidad sexual, ¿eso cómo se come? O sea, venimos en una serie de videos muy interesantes sobre esa visión sociocultural, desde el conocimiento, desde los movimientos sociales, o sea, cómo la era de Acuario se ve en las diferentes áreas de nuestra sociedad. Ahora, esto de la diversidad sexual, ¿por qué la era de Acuario? Bueno, hay una de las características fundamentales de Acuario, que es la reivindicación de las diferencias, la reivindicación de lo particular, la reivindicación de lo singular que tienen o tenemos los seres humanos. Y en un campo en donde se expresa de manera especial esa diversidad es en la identidad ligada al género y a la sexualidad. ¿Desde cuándo estamos hablando con mayor apertura, con mayor y mayor estudio y mayor tranquilidad? Porque, digamos, ha sido tema tabú durante muchas décadas. ¿Desde cuándo ese tema está mucho más presente en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Y eso, ¿cómo se liga con estos tránsitos del área de Acuario? Bueno, esto tiene raíces muy antiguas. Es decir, diversidad sexual no es no es un tema nuevo, pero socialmente se ha vuelto relevante después de los años 60 del siglo XX. Es muy importante entender que esto se disparó como fenómeno sociocultural ligado a cambios muy profundos en la sociedad. Yo diría, hay un cambio fundamental que está en la base de muchos de estos cambios, que es el papel que empezaron a jugar las mujeres en la sociedad. Como esa reivindicación de los derechos. De sus derechos de la mujer. Como mujer. Eso viene desde principios del siglo XX. Claro, Juan, es que tuvimos una época, y tú lo mencionaste muy bien en el primer video, cuando hablábamos en el primer y en el segundo, la primera, segunda entrega, cuando hablábamos de que venimos de un cambio, o sea, venimos de un conocimiento, una visión del mundo segmentada, patriarcal, y este cambio de época nos lleva a un rompimiento como con todos esos esquemas jerárquicos, y esto es hace parte de esto, ¿no? Sí, claro. Es decir, yo escogí particularmente hablar de este tema porque me parece que ilustra que hay una ruptura muy profunda en la visión del ser humano o de los seres humanos, y es entendernos como múltiples y diversos en un campo en donde las fronteras entre lo masculino y lo femenino, entre hombres y mujeres, eran muy claras y aparecían como inmodificables.
Y resulta que en relativamente poco tiempo, esos parámetros y esos patrones para entender lo masculino y lo femenino han ido cambiando radicalmente. Es decir, el sexo como categoría para comprender lo humano ha tenido raíces fundamentalmente biológicas. Sí. Pero las características sociales asociadas al sexo, es decir, a lo masculino y a lo femenino, han ido cambiando de manera muy radical. Y eso tiene que ver, por un lado, con una separación entre la identificación del sexo con el género y en la reflexión que ha ido haciendo la sociedad sobre lo que significa ser hombre o mujer en esta sociedad en concreto. Y del abanico de posibilidades que hay en medio de esas dos categorías. Claro, lo que pasa es que en la medida en que el género se abre a un espectro mayor de posibilidades, por comprender que el asunto del género no es igual al asunto del sexo, abre eso que se llama el abanico del LGBTIQ+. Es decir, gays, lesbianas, los trans, los queer y toda la denominación, digamos, que posible que se presenta en este campo, que permite que se abra ese abanico, entender que las cualidades ligadas al género no son derivadas biológicas, sino energéticas. Es decir, cuando entendemos que el género es un asunto energético, ahí todo se hace un cambio bastante radical. Eso genera un cambio bastante radical en la comprensión de fenómenos que ya se venían presentando. Es decir, la comprensión... Y que habían sido como cerrados, como estigmatizados y excluidos. Claro. Porque no, es decir, no, nosotros no somos expertos en estos temas, pero sí sabemos históricamente que esta gran diversidad viene de los inicios, ¿no? Pero que hubo un gran periodo de nuestra historia en el que esto fue sesgado, excluido y radicalizado y como hasta la muerte era parte de las consecuencias por no estar dentro de estos dos géneros. De esos dos géneros como mujer y hombre. En todas las sociedades, no siempre ha existido esa diferenciación tan radical entre masculino y femenino, hombres y mujeres. Hay mundos en los cuales la existencia de los gays, de las lesbianas y de otras posibilidades de género ha existido. Valga mencionar el mundo indígena o los mundos indígenas, en donde otros géneros tenían la posibilidad de ser reconocidos socialmente, social y culturalmente. ¿Sí? Es en Occidente, en los últimos años, en donde se ha disparado esta diferenciación. Y no solamente esta diferenciación, sino que ha abierto las puertas
a que mucha gente pueda vivir con mayor libertad su identidad sexual no heterosexual. Claro, porque también es que ligamos el deseo sexual al género, al sexo. Y resulta que no. Es decir, las posibilidades de realización humana, incluso a nivel sexual, pueden ser múltiples en la medida en que hay una comprensión diferente del género. Juan, dentro de las cualidades y el espíritu de Acuario, ¿cuáles tienen relación con este tema? No. Claramente, la reivindicación de las diferencias, por un lado. Para Acuario es central entender la relación entre igualdad de derechos como seres humanos y diferencias de tipo cultural. Es decir, todos los seres humanos en términos de derechos somos iguales, pero en términos culturales somos diferentes. ¿Cierto? Ahí hay un principio básico que tiene mucho que ver con el espíritu acuariano. ¿Cierto? Y eso ha permitido que hoy haya un movimiento social cada vez más amplio relacionado con el género y la vivencia de la sexualidad. ¿Cierto? Como decía ahora, esto tuvo un gran impulso a principios del siglo XX, en la medida en que empezó a desarrollarse el movimiento emancipatorio de las mujeres y la afirmación de las mujeres como seres íntegros. Esto antes no era así. ¿Cierto? Antes la mujer era considerada como un ser inferior al hombre o a los hombres. Y eso cada vez, digamos, es más cuestionado, aunque todavía es muy grande la brecha que hay entre hombres y mujeres. Claro, el proceso de transformación también tiene un tiempo, tiene un proceso y digamos, las diferentes generaciones van haciendo cambios también a sus tiempos. Creo que hemos avanzado mucho y vivimos, por lo menos de mi generación, vivimos la ventaja y los retos ya ganados por otras generaciones que nos antecedieron en las diferentes luchas por la reivindicación de estas opresiones, ¿cierto? Entonces, como que recogemos y somos bastante como de buenas de poder decir que podemos recoger y estamos en un mundo distinto por lo que nuestras antepasadas y antepasados hicieron para poder reivindicar nuestros derechos y los derechos de los diferentes sectores oprimidos y relegados. Claro, esa es una segunda característica que relaciona este tema con la era de Acuario. La era de Acuario es una era emancipatoria, libertaria, que devuelve a todos los seres humanos el reconocimiento de su dignidad. En este campo, que es el campo de la diversidad de género y de la diversidad sexual, hubo mucha exclusión, bueno, y sigue habiendo, de una serie de sectores sociales.
caracterizados por no reconocerse como heterosexuales. Por no cumplir una norma establecida. La norma heteropatriarcal. ¿Cierto? ¿Qué es la norma heteropatriarcal? Tiene valor el reconocimiento de lo hetero, es decir, de lo diferente con una condición. Y es que eso que se ve como diferente entre masculino y femenino es totalmente claro, totalmente diferente y diferenciado en sus expresiones, en su sentir Y en su rol. y en los roles que juegan en la sociedad. ¿Cierto? Esa distinción de que lo masculino es para la calle, para el trabajo público, ligado a la fuerza, ligado al trabajo por fuera del hogar, y lo femenino está ligado a las mujeres, al cuidado de lo doméstico, ligado al arte, ligado a una cierta condición inferior de lo femenino. Eso cada vez es más cuestionado y transformado. ¿Cierto? Y eso se lo debemos ¿a qué? Al entendimiento de que todos los seres humanos somos iguales. Pero al Desde mismo nuestras tiempo, diferencias. en las diferencias que tenemos. ¿Cierto? Desde el punto de vista astrológico, yo creo que quien más ha aportado a esta comprensión y a esta transformación cultural es entender la entrada en la era de Acuario. ¿Por qué? Porque la era de Acuario valoriza, como ya dijimos, el tema de las diferencias en la igualdad. Y de la libertad. El tema de la libertad, el tema de los derechos de todos los seres humanos, el tema de la fraternidad entre humanos. Y eso nos lleva a cambiar los criterios de validez y de valoración de las personas y de los seres humanos. ¿Cierto? Entonces, en la base de toda esta revolución cultural inicialmente, hay una revolución muy importante antropológica, ¿cierto? Que se ha traducido en una revolución cultural, social y política. Política y económica. Y claro. Ahí va. Ahí vamos también, ¿no? Porque de todas maneras esas reivindicaciones que se viven en lo cultural, luego tienen ese siguiente paso en su reconocimiento político. Igual cada acción es una acción política. Claro. Pero hablando de un entorno un poco más de leyes, de normas, que permitan y que den contexto de derecho a todas las diversidades. Claro, es decir, las luchas del movimiento LGBTIQ+, por hacer reconocer los derechos de estas poblaciones, ha sido tenaz en las últimas décadas. ¿Sí? Yo creo que no hay, pues o sí hay, pero países del mundo donde no haya habido algún avance
en el campo legislativo para reconocer los derechos de estas poblaciones. Así, social y culturalmente, sigan siendo muy estigmatizados, muy negados, perseguidos, con muchas dificultades para poder tener expresiones públicas, por ejemplo, del afecto. Es decir... Y de la expresión de la identidad, finalmente, porque, bueno, en nuestra sociedad colombiana, en este caso, todavía vemos con recelo esa expresión distinta, ¿no? Como si alguien va con tatuajes. Me acuerdo en la época de mi juventud que los tatuajes eran bastante estigmatizados. Hoy, una persona que vaya como con cierta manera de expresión dentro de su cuerpo, de su estética, también todavía se ve estigmatizada, y eso es lo de menos, ¿cierto? A lo que hemos visto a nivel latinoamericano y a nivel mundial en términos de violencia directa ante todas las poblaciones diferentes, ¿no? Y digo ahí, incluyendo no solamente la diversidad sexual y de género. No, la discriminación empezando por la pinta, por la expresión verbal y siguiendo con las expresiones, por ejemplo, públicas de cariño entre hombres y entre mujeres. Es impresionante. ¿Sí? Hay sitios públicos en donde si dos hombres se besan, lo sacan. Juan, ahí hay otro tema muy importante en términos de inclusión y de reconocimiento que tiene que ver el lenguaje, ¿no? En este canal incluimos, digamos, decimos ellos y ellas, pero el ellos, esa inclusión de eso que está en medio y que hace parte de ese abanico, ¿cómo tú lo ves desde la visión sociológica y antropológica? Y astrológica. Pues desde el punto de vista astrológico no tendría por qué ser... Es parte de esa diversidad. Es parte de esa diversidad. El asunto es que culturalmente los pasos que vamos dando hacia la inclusión en nuestra cotidianidad de este lenguaje no excluyente o inclusivo es muy lento. Yo tengo que reconocer mi lentitud en la comprensión de las implicaciones y de las manifestaciones de esta revolución cultural. ¿Sí? Yo voy lento en el proceso. Y me parece interesante que lo digas porque yo tengo una pregunta y es el por qué traer este tema a esta conversación. ¿Cuál serían? O sea, el por qué es porque tiene todo que ver con la revolución de Acuario, pero las implicaciones de esta conversación en el cotidiano, o sea, ¿qué deberíamos, la comunidad que nos ve y que nos escucha, nosotros que estamos aquí conversando y que lideramos esta conversación, este espacio, ¿a qué nos lleva esto? ¿Cuáles serían como los pasos siguientes de esta reflexión en el cotidiano? Y lo que tú dices me parece muy interesante y muy válido, y es, vamos lento, ¿cierto? Vamos lento, muchos vamos lento. Ahora, ¿qué deberíamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos, Juan, para ir un poco a nuestro ritmo, pero en ese reconocimiento de que aún nosotros tenemos mucho que transformar? La astrología va más lento que la sociología. Y sí. Creo yo. Pues yo que me muevo como en los dos mundos. En los dos mundos encuentra uno mucho más activistas del movimiento LGBTI preocupados y preocupadas. Y preocupades.
por incorporar el lenguaje, las manifestaciones de lo LGBTIQ+, que la comprensión astrológica de estos temas. Ya. ¿Sí? Es decir, a mí personalmente me parece interesante este diálogo entre astrología y ciencias sociales y movimientos sociales, por la afinidad que veo entre la perspectiva astrológica y la perspectiva sociológica alrededor de estos asuntos. Yo creo que hay un desafío muy grande y es poder tener una astrología que incorpore de manera más sistemática el enfoque no binario. ¿Cómo no binario? Masculino, femenino, mujer, hombre, ¿cierto? Y abrir la posibilidad a tener otras comprensiones del ser humano, del sexo y del género. Y creo que ese mismo llamado de atención que haces a la astrología lo podemos tomar en nuestras vidas propias, ¿no? Como en esa observación, en esa autorrevisión de dónde estamos siendo poco inclusivos, estamos siendo discriminatorios en nuestros actos, ¿no? En nuestra manera de ver el mundo. Venimos de una transformación de mucho tiempo que está arraigada en nuestro ADN, que está arraigada en nuestra cultura. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos en esos pasos de hacer esa transformación individual y colectiva? Sí, yo creo que esto que estamos haciendo es un pasito para acercar dos campos de conocimiento diferentes. Que parecen distantes, ¿no? Y que parecen muy distantes. ¿Sí? Yo no conozco como tratamientos sistemáticos que desde la astrología trabajen la diversidad, por ejemplo. Puede ser que yo no los conozca. Y eso es atribuible única y exclusivamente a mi ignorancia. Y a ir despacio en estos temas. ¿Sí? Seguramente sí. Hay avances, hay gente que ha trabajado cosas, ¿cierto? Pero ahí nos queda un gran reto y es seguir profundizando en esta perspectiva. Han hecho mucho más las ciencias sociales que la astrología en trabajar desde esa perspectiva. De la perspectiva de la diversidad. ¿Sí? Total, que es una invitación a establecer una conversación. ¿Sí? Abrir la mente. Abrir la mente. Y ojalá podamos extender la invitación a otras personas a conversar de estos temas. Maravilloso. ¿Alguna otra conclusión, invitación, punto importante para nuestro cotidiano que quieras puntualizar? No, la era de Acuario es una era de liberaciones en múltiples campos, de expansión del espíritu humano, de llamado a un ejercicio de la libertad. Y eso no tiene campos vedados. Es una invitación a la expresión y a la profundización
de estos temas como experiencia de vida Ujú. y como campos de conocimiento. Yo creo que la astrología no va a ser la ciencia de punta en el abordaje de estos temas, pero sí creo yo puede hacer un aporte. Y creo que todos podemos, todos podemos hacer un aporte. Gracias por llegar hasta acá. Les recordamos encender la campanita de notificaciones. Tenemos otros episodios más en esta serie sobre la era de Acuario, así que si programas tu campanita, pues te van a llegar las notificaciones del nuevo video. Recuerda también, si te gusta este contenido, suscribirte al canal y dejarnos en comentarios qué es lo que piensas sobre esta conversación, sobre este tema que nos propone Juan hoy, sobre la astrología, la era de Acuario y en este contexto de la diversidad. ¿Cuáles son tus reflexiones, tus perspectivas? Estaremos sumamente felices de leerles y de ver sus comentarios. Juan, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Adrianita. Espero que sigamos conversando de estos temas. Claro que sí. Se vienen otros episodios. Muchísimas gracias. Los esperamos de nuevo acá en el canal de Juan Sierra Astral. Juan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Juan.